compañeros. A ver. Ahí están que se unen. Chinchay, buenos días. ¿Cómo estás, hija? Ahí están que se unen. Buenos días, profesora. Buenos días, Chinchay. Buenos días. ¿Qué ha pasado con los demás? ¿No se están conectando? Ahí está el joven Angulo. Me disculpen, pero mejor esperamos a sus compañeros para continuar. Belén, hija, ¿no tienes tu cámara por si acaso? Belén. Sí, un momento. Acá me late Disculpe, que ¿decía algo sobre mi cámara? sí, decía si tienes cámara. Ah, sí, sí funciona mi cámara. ¿Y por qué no la prendes, hija? Es que me da pena. Y la acabo de prender, pero solo se Ahí ve. está. Sí, ya te veo, Belén. Ah, ya. Los demás tienen cámara, por si acaso. Yo veo quienes tienen cámara, pero de igual forma sería bonito que todas las prendamos. Yo, por ejemplo, no tengo cámara, es por eso que no la prendo. Si no, me verían a mí con una frazada encima por el frío que hace. Y comiendo, no sé, un snack para que le haga mejor a mi garganta. Comencemos entonces ya, porque ya no puedo seguir esperando a sus demás compañeros. Se van a ir uniendo seguramente. A ver, vamos a hablar en la parte en la que nos habíamos quedado la semana pasada, o bueno, el día lunes. ¿Se acuerdan? A ver, alguien que me pueda decir ese tipo de relación que se da entre las abejas. ¿Se acuerdan lo que he dicho de las abejas? Las abejas tienen un tipo particular de forma de relacionarse entre Las obreras, las reinas y la otra no me acuerdo. sí, acá está la diapositiva, hija. Sí, muy bien. Tú bien sabes que las abejas tienen tres tipos, ¿cierto? Tres funciones específicas. Hay una reina, hay un zángano y hay una obrera, cada una con una función específica. Habíamos visto que esta diferenciación en su función, es decir, en el trabajo que cada una de ellas realiza, también se va a observar a nivel de su forma, cómo biológicamente, cómo ellos se desarrollan, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, Sí. A ver, muy bien. Entonces, habíamos hablado acá en las relaciones entre las abejas, por ejemplo, que teníamos que la reina, que es la abeja que se encarga de reproducirse, la abeja tiene ¿cuántos cromosomas? A ver, dígame, Belén. Belén. ¿Se acuerdan de esa y parte se o estaba no? hablando y no tenía el micrófono prendido, me decía. Sí. ¿Se acuerdan de esta parte? Estábamos hablando de las abejas. Sí. Les había dicho yo, porque les había dicho yo a ustedes que en las abejas hay tres tipos de abejas, zángano, reina y obrera, y que Sí. estas abejas se diferencian entre sí no solamente en su función, sino también en su biología. Ya. Y la pregunta que usted me hizo fue La pregunta era, eh, ¿las abejas reina cuántos cromosomas tienen? 32. 32. Cárdenas, ¿me podrá responder qué son los cromosomas?
Cárdenas, Chinchay, ¿qué es un cromosoma? Estamos hablando los cromosomas de la abeja, ya, pero ¿qué es un cromosoma? A ver, dime qué ti. En los cromosomas se encuentra el ADN. ¿Ya? Este, están formados. Bueno, en los cromosomas encontramos las características de una especie, en este caso de las abejas, sus características principales, como van a ser las abejas. Correcto. Por si alguien no recuerda qué es un cromosoma, tú has escuchado hablar del ADN, ¿está bien? Muy bien. El ADN, que es una especie de ovillo de hilo que se encuentra dentro de tu célula, se agrupa, forma ovillos más pequeños. A esas agrupaciones más pequeñas de ADN se le denomina cromosoma. Y resulta que el número de cromosomas es específico para cada especie. Por ejemplo, las abejas tienen 32 cromosomas. El ser humano tiene 46 cromosomas. Y así cada especie tiene diferentes números de cromosomas, ¿sí? Sí, eso habíamos dicho ya es algo típico de todo ser vivo, así como cada ser vivo tiene un nombre, oveja, abeja, ser humano, cada ser vivo tiene un nombre, inclusive un nombre científico, Homo sapiens, eh, Phylum Arisa sativa y demás, cada uno tiene un nombre científico, también cada uno tiene un número de cromosomas. A ver, voy a admitir a su compañero Garcés. Y a Chamayita. Ya. ¿Están ahí? Chamayita, ¿estás ahí, hija? Garcés. Falta Jennifer Said. Ya. A ver, jóvenes, entonces continuamos. Habíamos dicho de los números de cromosomas. Ya. Ahora, como tú bien sabes y como te había dicho, cada especie tiene un número específico de cromosomas. Lo que sucede es que en las abejas sucede la particularidad de que ellas pertenecen a un mismo tipo, a una misma especie, son abejas, pero una de ellas, el zángano, tiene la mitad del número, ¿qué pasó? Tiene la mitad del número de cromosomas, ¿cierto? Acá está. El zángano solamente tiene 16. ¿Y por qué surge eso? Pues porque el zángano es resultado de la unión, o bueno, no resulta de la unión del óvulo espermatozoide. Lo que usualmente sucede es lo siguiente, hijos. El óvulo se junta con el espermatozoide en un proceso llamado la fecundación y va a formar el nuevo ser. ¿Está claro ahí? Ya, eso es lo que sucede con la abeja reina y con la obrera. Pero en el caso de el zángano, este óvulo que está acá, este óvulo de acá, no necesita de un espermatozoide y simplemente el óvulo se divide y forma un nuevo ser. No como las cigüeñas que ellos mismos necesitan Correcto, de correcto. Entonces, les había colocado también el ejemplo de un reptil, yo voy a colocarle ahí un reptil, debe ser una lagartija, supongo yo. Estas lagartijas, estos reptiles, tienen la particularidad también de hacer lo mismo. Estos reptiles, les comento, no necesitan de un macho, no hay hembra y macho en esta especie. Este tipo específico de reptil llamado lagartija especie cola de látigo, que es un tipo específico de especie, tiene la particularidad de que solamente necesita a la madre para poder reproducirse. Se reproduce como la madre en un lugar determinado coloca un óvulo. Recuerden que ustedes las niñas forman óvulos.
coloca un óvulo en el desierto, en alguna parte del desierto, y este óvulo no necesita de la llegada de un espermatozoide para que se comience a reproducir y formar un nuevo ser. El óvulo se divide y va a formar el nuevo ser que va pues a crecer y van a verlo de esa forma. Por ejemplo, me disculpan, así que me equivoco de nuevo en la tecla. Y va a formar pues ese nuevo ser, por ejemplo, el lagarto de acá. ¿Está claro? ¿Estamos ahí claros? Zapata, ¿te encuentras ahí, hija? Sí, profesora. Ya. ¿Se acuerdan de esto, no? Ya, perfecto. Lo demás, que son las relaciones interespecíficas, por ejemplo, las relaciones positivas, negativas y demás, ya las habíamos hablado. ¿Quieren que lo repase o no? Porque es la tercera vez que lo repasaría y a mí por lo menos me cansa, pero si ustedes lo necesitan, díganme. ¿Me explicas solo eso de las termitas? Esa fue la única que no entendí en la clase pasada. Ya, a ver. A ver. Esperan, discúlpenme, hay uno de sus compañeros que quiere ingresar. Said, ¿ya ven? Ahí está. Ya, volvemos entonces, jóvenes. A pedido de Belén, ¿qué sucedía en las termitas? Las termitas eran un tipo específico de insecto que tiene la particularidad de realizar una simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? La simbiosis es la unión, es el que una especie se ayude, se apoye de otra. Por ejemplo, en las termitas había un caso de simbiosis con un microorganismo, ¿cierto? Un protozoario. Este microorganismo se aloja dentro del sistema digestivo de las termitas y les permite a estas el que puedan consumir, el que puedan degradar madera. Yo les había dicho que las termitas, sin la presencia de estos microorganismos, de estos protozoarios dentro de su estómago, dentro de su sistema digestivo, sin la presencia de estos, las termitas no pueden consumir madera, no pueden degradarla, ¿sí? Es por eso que les había colocado las termitas como un caso de simbiosis. Como repito, la simbiosis es el proceso en el cual dos seres vivos se ayudan de tal forma que se comportan como si fueran uno solo, ¿sí? Es un caso muy bonito de simbiosis. Por ejemplo, estos protozoarios no creo que puedan vivir en el ambiente libre, sino que solamente dentro del cuerpo de estas termitas. ¿Por qué? Porque los seres vivos se adaptan, ¿sí? Ahora, de esto justo quería hablar y muchas gracias Belén tal vez por hablarlo, por decirlo, porque miren, habíamos visto en la clase pasada la teoría de la endosimbiosis y muchos de ustedes no me habían entendido y quería hablar de eso el día de hoy. Ya, así que Zapata, por favor, si algo no entiendes, yo sé que tú hablas, tú eres una de las niñas que cuando no entiende algo, habla, pero no sé por qué de repente no estás hablando mucho ahora, de repente... Es que hace un rato mi internet falló y no podía escuchar muy bien y tampoco podía hablar. Por eso. Sí, comprendo que su internet falle. Ya, bueno. Son cosas que pasan. A ver, continuamos entonces. A ver, habíamos dicho, ya voy a colocarlo acá, voy a hablar ahorita de la endosimbiosis, ¿está bien? A ver, miren, a nivel de la vida, cuando un ser vivo se encuentra en un medio ambiente, ¿qué es lo que hace? A ver, yo soy, por ejemplo, imaginemos que yo soy una bacteria, ¿está bien? Soy una bacteria y quiero adaptarme al medio en el que me encuentro. Hasta luego. ¿Me disculpan? Yo me encuentro, soy una bacteria y me encuentro en el medio ambiente. ¿Qué es lo que hago? Pues simplemente vivo, ya, perfecto. Pero ¿qué sucede si el medio ambiente cambia? Yo como bacteria tengo que adaptarme, ¿cierto? No voy a decir, el medio ambiente cambió, entonces voy a morir.
No, pues no vas a dejarte morir. Un ser vivo siempre lucha por vivir y por eso se adapta al ambiente en el que se encuentra. Por ejemplo, la tenia, a ver, imaginemos, la tenia es, como tú bien sabes, es un gusano plano. La tenia se ha adaptado al medio ambiente. La tenia se dio cuenta que no podía vivir al aire libre y decidió parasitar, decidió ingresar al cuerpo de los seres, de los mamíferos, por ejemplo, de nosotros, en vacas también creo que hay tenias, sí, creo que sí. Entonces, este ser vivo, entonces, me disculpan, entonces, este ser vivo, esta tenia, por ejemplo, esta tenia que no podía vivir al aire libre, ahora se va a dedicar a ingresar a nuestro cuerpo y a parasitarnos. Ese es el mecanismo que la tenia utilizó para sobrevivir, para adaptarse al medio. ¿Me estás escuchando, Heredia, por favor? Hija, quiero saber si me estás escuchando. Miss. Ya, entonces, eso es lo que la tenia hizo para sobrevivir. Por eso les digo, todas estas relaciones que se dan acá, comensalismo, depredación, parasitismo, simbiosis, todo lo que hemos visto antes, todas estas relaciones se dan para que una especie pueda sobrevivir. No hay otro tipo de razón, no es para que la especie se vea más bonita, no, esas cosas no interesan en biología, solamente interesa sobrevivir. Y para sobrevivir, una especie va a ser hasta lo último, va a hacer hasta lo último, por ejemplo, depredar otro ser vivo. Inclusive ustedes saben que hay especies que para sobrevivir son caníbales, ¿cierto? Consumen animales de su misma especie. También a los seres humanos, cuando los exponemos, como seres vivos que somos, si nos exponemos a ambientes extremos, haremos todo por sobrevivir. Entonces, eso es algo clásico de los seres vivos. Es algo que está dentro de nuestro comportamiento. Y esto mismo que se ve en nosotros sucede en todas las especies. Entonces, mirando acá, escuchando acá, algunas veces estos parásitos que ingresan al cuerpo, por ejemplo, la tenia que ingresó al cuerpo, algunas veces estos parásitos logran integrarse tanto al cuerpo del huésped que viven dentro de él y ya se han convertido en una parte más del individuo. Imagínate tú que de repente la tenia se adapta tanto a nuestro cuerpo que la tenia forma parte de nosotros y ni siquiera la sentimos, más bien la tenia nos ayuda, nos genera beneficios. Imagínate tú, eso puede pasar. No digo que vaya a pasar, por lo menos con la tenia yo no creo, pero esas cosas pueden pasar. Puede ser que tú estés ahorita tranquila y una bacteria o un ser vivo ingresa a tu cuerpo, se adapte tanto a tu cuerpo que ya se convierte en parte de ti. Y eso, como tú te das cuenta, convierte a un ser vivo que antes era un parásito, que solamente se consumía tu alimento, te utilizaba para tener resguardo, protección, a convertirse en un ser vivo que forma parte de tu cuerpo y que te va a generar beneficios. Por eso siempre en la clase anterior, o en las diapositivas de la clase anterior, les coloqué que los parásitos, que en un principio pueden ser malos, pueden convertirse en simbiontes, pueden convertirse en seres vivos que nos generen beneficios. ¿Se está entendiendo eso? ¿Se ha entendido? ¿Y por qué se da eso? Pues porque el parásito ha buscado adaptarse. El parásito no es sonso, ya voy a vivir como parásito toda mi vida y voy a depender de otro ser vivo. No, el parásito también se adapta. Busca la mejor forma para sobrevivir. Entonces, una forma ideal para sobrevivir en caso del parasitismo es que se convierta en un simbionte, que ya no sea un parásito que tenga que buscar a alguien más del que vivir, sino que se incorpore a nuestro organismo. Y eso fue lo que sucedió hace millones de años. ¿Qué sucedió?
Acá está, esa es la teoría endosimbionte. Pero antes de eso, jóvenes, quiero hablarles de otros tipos de simbiosis, para que ustedes entiendan la importancia de lo que estamos hablando. No estoy hablando de cosas sin importancia, son temas que ustedes deben de saber. Por ejemplo, microbiota. ¿Alguien se acuerda de qué es la microbiota? Alguien, Zapata, por favor, dime, ¿te acuerdas de qué es la microbiota? Zapata, hija, ¿estás ahí? Acuerdo, profesora. ¿Me escuchas? ¿Aló, profesora? Sí, ¿me escuchas? ¿Te acuerdas de qué es la microbiota? Tenemos muchas cosas en la clase. No, no me acuerdo, profesora. Ya. ¿Alguien, Heredia, Heredia, ¿te acordarás? Por si acaso, nada más quiero preguntar, ¿te acordarás sí o no? Nada más, hija. No, Miss. Ya, vamos a comenzar. Entonces, yo les había dicho que hay microorganismos, que hay seres vivos inclusive, que son parásitos, pero que pueden convertirse en cosas o en seres vivos que nos beneficien. Por ejemplo, ¿qué microorganismo ingresa a tu cuerpo? Pues las bacterias. Las bacterias se encuentran en el aire en el que estás respirando. Hay bacterias que pueden ser perjudiciales para ti, que pueden generarte enfermedades, pero hay otras que se adaptan de diferente forma. Hay bacterias que se adaptan a tu cuerpo, que ingresan por tu boca, que ingresan mediante la respiración y que se van a adaptar a tu cuerpo. ¿Cómo se adaptan? Se alojan dentro de tu cuerpo. Se encuentran dentro de ciertos órganos. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el sistema digestivo, dentro del sistema digestivo, tú tienes una cantidad de microorganismos, de bacterias que se encuentran alojadas ahí. Y tú dices, profesora, ¿y por qué estas bacterias no me matan? Pues porque esas bacterias ya se han adaptado a tu cuerpo, se han adaptado y viven junto contigo. Si bien estas bacterias antes te generaban daño, ahora ingresan a tu cuerpo y te van a generar un beneficio. Las bacterias que se encuentran en tu tracto digestivo, por ejemplo, te pueden permitir el que tú puedas consumir ciertos tipos de alimentos. Lo llamada microbiota. La microbiota son todos aquellos microorganismos que se encuentran en tu cuerpo y que te generan algún tipo de beneficio, algún tipo de ayuda. ¿Sí? Acá están los microorganismos que se encuentran, por ejemplo, en tu sistema digestivo. Por ello, muchos de ustedes han visto que hay algunos yogurts que se llaman los yogurts probióticos, ¿cierto? ¿Han escuchado estos yogurts? Ahí está, Sí, probiótico. ¿Por qué Sí, son probióticos? Una cosa, por si acaso, es probiótico y otra prebiótico, pero de eso hablaremos en otro momento. Los yogurts probióticos son aquellos que ayudan a que nuestra flora intestinal, a que a estos microbios que están dentro de nuestro cuerpo, se sigan manteniendo y permanezcan ahí. Porque, como repito, estos microorganismos se han adaptado tan bien a tu tracto digestivo que ya no te generan un perjuicio, sino que te benefician. ¿Cómo te benefician? Permiten que los alimentos que tú consumes puedan ser digeridos en mejor calidad. ¿Se entiende? Y tú ves de esa forma cómo se ha dado, inclusive podemos ver una simbiosis. Acá vemos una simbiosis. Los microorganismos, las bacterias que antes nos causaban daño y que podían inclusive conocerse, podían decirse que eran parásitos, vemos cómo esas bacterias que te hacían un daño se han adaptado a tu cuerpo y ahora te generan un beneficio. Como repito, esto de acá, el que un parásito se convierta luego en un ser vivo que te genere beneficios, en un simbionte, genere una simbiosis, eso se da mucho en la evolución, se da mucho en la naturaleza. ¿Se ha entendido? ¿Quieren que repita una parte? ¿No lo he entendido? Díganme, por favor, Salvatierra, dime si has entendido. Si no, repito, díganme, por favor, es muy importante esta parte.
Salvatierra. Ketty, por favor, hablen. Díganme si no he entendido algo para que lo repita. Por favor, díganme. Miss, Miss, ¿podemos repetir, por favor? Ya, repito. Miss, yo ya más o menos la entendí de la anterior clase. A ver. Salvatierra, dime, por favor, ¿quieres que repita? Dime, escribe. Zapata también. Belén también. Chinchay, por favor. Presente. Presente, ¿no? Dime si has entendido, hija, si no para repetir. Ah, sí, que se mete y se queda ahí y se queda en su hábitat. ¿Ya? Ya se acostumbró a estar ahí. ¿Ya? Sí. Zapata. Zapata, dime, por favor. Sí le entendí, pero si me lo puede explicar otra vez sería mejor. ¿Ya? Salvatierra. Escribe, por favor, hijo. A ver, que veo tu chat. Nada. Adrián, ¿cómo estás? ¿Has entendido lo que he dicho? ¿Quieres que repita? Adrián. Said, Jennifer, ¿qué pasó con Jennifer? ¿Por qué no está Said? Said. Miss, ¿qué? Said, ¿sabes de Jennifer? ¿Por qué no está acá en la clase? ¿No está? No, No sé. pero no vive en la misma casa este joven. Está ocupada, creo. Ah, bueno. Bueno, espero que esté ocupada. Bueno, hay cosas de repente en las que no sabemos, pues, no qué pasa en cada casa. Así que yo por lo menos confío en que Jennifer, si no está acá, es porque ha sucedido algo que le ha impedido estar acá. Así que, a ver, voy a repetir. Como digo, y vuelvo a decir, ¿no? Los seres vivos para sobrevivir van a hacer diferentes cosas. Por ejemplo, yo para sobrevivir me adapto al medio en el que me encuentro. Yo como ser humano me he adaptado al medio en el que me encuentro. ¿Qué he hecho? Pues he construido una casa que me proteja, me he puesto chompa para que el frío no me afecte. Sí, yo me adapto al medio en el que me encuentro. Un animal, una planta, un hongo, una bacteria, pues no puede hacer lo mismo que yo. Una planta no va a construir una casa. Una planta tiene que adaptarse a su medio de otra forma. Entonces, los seres vivos, como repito, se adaptan al medio en el que se encuentran. Ahí está Jenny. Los seres vivos se adaptan al medio en el que se encuentran. Es así que, por ejemplo, los parásitos que se encuentran en el cuerpo de los seres vivos y que consumen su alimento, se aprovechan de ellos, a veces se adaptan tanto a estos cuerpos que va a generar ya no un perjuicio, sino un beneficio, ¿sí? Por ejemplo, se había comentado acá el caso de la tenia. La tenia es un parásito. En este momento la tenia es un parásito. Cuando está en tu cuerpo, en el cuerpo de una vaca, en el cuerpo de cualquier tipo de rumiante, cuando la tenia está en tu cuerpo, te genera un perjuicio. ¿Por qué? Porque se alimenta de aquello que tú produces, de aquello que tú consumes, ¿sí? Consume tu alimento y te genera un perjuicio. Perfecto. Esa es su adaptación. Pero a veces algunos seres vivos que se comportan como parásitos se adaptan tan pero tan bien a tu cuerpo, se adaptan tan pero tan bien a ese huésped, que en vez de generar un perjuicio, como la tenia, se transforman en algo que es mucho mejor, que es un simbionte, y causan una simbiosis, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les estoy colocando acá el ejemplo de las bacterias. En tu cuerpo, tú tienes miles y miles de bacterias. Como tú bien sabes, las bacterias se encuentran en el aire y muchas de ellas te causan enfermedades, muchas de ellas. Hay un grupo de bacterias que se ha adaptado a tu cuerpo y que si bien antes te generaban de repente un perjuicio, te generaban daño, ahora te generan un beneficio, ¿sí? Por ejemplo, vemos la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos, el conjunto de bacterias que se encuentran dentro de tu cuerpo.
A esta microbiota, que tú ves son bacterias que se aprovechan, deberían de aprovecharse de ti. Sí, se aprovechan de ti, pero también te generan un beneficio. Estas bacterias han pasado de ser parásitos, de ser meros parásitos que solamente se aprovechan de ti, a ser organismos que te generan un beneficio y que por lo tanto producen una simbiosis, un proceso en el cual ellas se benefician y tú también, ¿sí? Estas bacterias que antes me causaban un daño, ahora me ayudan. ¿A qué me ayudan? ¿Qué hacen esas bacterias? Estas bacterias que se encuentran en mi cuerpo me permiten, por ejemplo, digerir los alimentos que tú consumes diariamente. ¿Acaso tú crees que por consumir tu pancito, tu sopita, ya tu cuerpo, tu estómago se encarga de digerirlo? No es tan sencillo. Estas bacterias ayudan a que ese alimento que tú consumes se degrada de tal forma que tú lo puedas adquirir, que tú lo puedas asimilar. ¿Se entiende? Por ello, nosotros les comento, hay personas, por ejemplo, hay personas que no pueden consumir cierto tipo de alimentos porque no los digieren. Por ejemplo, los celíacos. ¿Han escuchado los celíacos? Los celíacos son personas que no pueden consumir trigo, no pueden consumir pan, no pueden consumir cereales. Porque cuando los consumen, su cuerpo no lo siente bien, les genera daño al cuerpo. ¿Por qué? Pues porque ellos lamentablemente no tienen los microorganismos para poder degradar el trigo o cierto tipo de alimento. Ustedes, de repente Heredia de repente cuando consume cualquier tipo de alimento, todo le cae bien a ella. Y eso, hija, sucede porque dentro de tu cuerpo tienes a estas bacterias que te ayudan a digerir los alimentos. Igual, si yo en este momento puedo consumirme una sopa, un segundo, de repente un pollito a la brasa que tanto quisiera, pero no puedo porque estamos en cuarentena. Si yo puedo consumir eso, es gracias a que dentro de mí, gracias a que mi sistema digestivo, hay unas bacterias que me permiten consumir, que me permiten digerir eso, ¿sí? Eso es lo que yo les estoy diciendo. Y esa ayuda, esa constante ayuda que las bacterias nos dan, porque como les repito, las bacterias que deberían ser malas ahora nos ayudan, ahora nos generan beneficios, a eso se le denomina simbiosis. Esa es la simbiosis, cuando un ser vivo te ayuda, cuando un ser vivo te genera beneficios. Entonces tú ves como un ser vivo que antes era un parásito, que antes te generaba perjuicio, te generaba daño, por ejemplo, las bacterias te generaban enfermedades, ahora se han adaptado tan bien a tu cuerpo que te generan beneficios, que por ejemplo te generan el beneficio de poder digerir ciertos alimentos. ¿Se ha entendido? Ahora, lamentablemente nos queda poco tiempo, pero voy a continuar. Ahora, esta teoría es la teoría endosimbionte. La teoría endosimbionte me va a hablar de la simbiosis, como les digo a ustedes. ¿Y qué dice esta teoría? Esta teoría dice de que hace mucho tiempo, tres células bacterianas, o tres bacterias, me disculpan, se juntaron, formaron una simbiosis y generaron algo muy particular. Miren, acá tenemos una bacteria, la bacteria de color amarillo. Esta bacteria de color amarillo recibió la bacteria a otra bacteria, esta bacteria de color, ¿qué color es ese? Color rosadito, rosado, fucsia, ¿cierto? Fucsia, me disculpan. Entonces, esta bacteria de color amarillo recibió dentro de ella a esta bacteria de color fucsia. Esta bacteria de color fucsia se adaptó tan bien a la bacteria de color amarillo que vive dentro de ella. Luego sucede que otra bacteria nueva ingresa y se adapta de nuevo tan bien, se adapta tan pero tan bien que va a permanecer ahora dentro de ella, ¿sí? Eso se da, eso sucede. Puede ser que en este momento una nueva bacteria que se encuentra en el aire, que te puede generar una enfermedad, ingresa a tu cuerpo, tú no te das cuenta, pero esa bacteria se adapta tan bien a tu cuerpo
que va a generarte ya no un perjuicio, ya no una enfermedad, sino beneficios. Por ejemplo, va a permitirte la digestión de alimentos, ¿sí? Por favor, espero que se haya entendido. De repente, esta teoría endosimbionte, tal y como la estoy mostrando, ahorita no la han entendido, pero espero que se entienda por lo menos esa relación de parasitismo y simbiosis. ¿Se ha entendido esa parte o quieren que la repiten el día de mañana? A ver, díganme. Díganme, jóvenes, que nos queda poco tiempo. Yo ya comprendí mucho mejor, Miss. ¿Ya? ¿Quién más? Zapata, dime, ¿has entendido mucho mejor? ¿Quieres que lo repita el día de mañana? Mañana hablamos de la teoría endosimbionte, en todo caso, para que ustedes lo entiendan mejor, porque el tiempo no me va a permitir que lo explique también. Dime, Zapata. Sí, sí lo entendí ya mejor, profesora. Ya, a ver, Chinchay, dime, por favor, hija, ¿has entendido? Heredia también. Algo, Miss. Algo, ya, hija. Mejor algo que nada. Moquillasa, dime, ¿has entendido algo mejor? Moquillasa, Sí, Salva. sí entendí. Lo único que sí me interesa es que vamos a profundizar el otro, que me olvidé Sí, su el nombre. día de mañana vamos a hablar sobre la teoría endosimbionte. También voy a colocar las diapositivas sobre microbiota, ya, para que ustedes entiendan la profundidad de eso. Porque ustedes sabrán, de repente, les estoy comentando, ¿no? A ver, como nos queda tiempo, nos quedan 3 minutos, a ver, vamos a seguir hablando acerca de eso. Como les repito, hay personas, no sé si ustedes han escuchado, hay una enfermedad que te impide a ti consumir alimentos. Hay personas que consumen ciertos tipos de alimentos y los vomitan. Su sistema digestivo no los digiere y lamentablemente no pueden alimentarse con alimentos sólidos, tienen que alimentarse por medio de sondas, por medio de nutrientes, pues conectados a sus venas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas personas, me estoy olvidando el nombre, esas personas tienen una enfermedad, pues, que es muy perjudicial. ¿Qué haces con esas personas? No pueden consumir alimentos, ¿qué haces con ellas? Entonces, se ha visto que está muy relacionado, por eso les repito, el que tú puedas digerir ciertos alimentos está muy relacionado a qué bacterias tengas adentro. Estas personas que no pueden consumir ciertos alimentos, se piensa que es porque, en parte, no tienen los microbios, los microorganismos necesarios para digerir. Si un día yo a Heredia le quito todos los microorganismos que tiene en su cuerpo, todas las bacterias que tiene en su cuerpo, muy posiblemente deje de poder consumir cierto tipo de alimentos. Es muy probable. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Entonces, al respecto de ello vamos a hablar en la siguiente clase. De repente los probióticos también coloco una diapositiva para que ustedes entiendan qué son los probióticos, porque se dice, ¿no?, que tenés que consumir alimentos probióticos. Miren acá cómo colocan. Qué buena publicidad, miren, acá dice, yogur probiótico, shot diario de probióticos. Qué bonito, para que tus bacterias vivan bien, para que las bacterias que estén en tu cuerpo puedan seguir ayudándote. Esos son los probióticos. Acá está, ven, montón de probióticos. Este yogur griego creo que también es probiótico. ¿Sí? A ver, vamos a hablar de eso en la siguiente clase entonces. Ahora, es interesante también porque acá también podemos hablar de las personas que no pueden consumir leche. Ustedes saben que hay personas que no pueden consumir leche. ¿Por qué? ¿Por qué se da eso? Porque hay personas que sí pueden consumir leche y otras que no. También tiene que ver con las bacterias que tengas dentro de tu cuerpo. Vamos a hablar de eso en la siguiente clase entonces, el día de mañana. ¿Ya? Entonces no falten, voy a hablarles de esto entonces. ¿Ya? No puede consumir leche porque su estómago no digiere bien, no tenemos flora muy como Claro. que hace que la leche se digiera. Claro, Carlos. Es un poquito más complejo, pero en sencillas palabras lo has explicado bien, sí. Es un poco más complejo, lo veremos el día de mañana. Voy a hablarles acerca de esto y de cómo
de cómo el cuerpo de repente digiere ciertos tipos de alimentos y otros no. ¿Sí? Muy bien, jóvenes, se va a acabar el tiempo. Hasta mañana, hasta mañana. Salvatierra, no te he escuchado, no